Nunca pensé que, a los 66 años, mi mayor sueño se convertiría en el momento más doloroso de mi vida. Siempre fui una mujer de fe, de trabajo y de silencios. Me llamo Elena Márquez, y hace más de 4 décadas vivo en la misma casita sencilla en el barrio de El Paseo, donde crié a mi hija sola después de la muerte de mi esposo. Costurera jubilada, mujer de pocas vanidades, pero de muchos sentimientos guardados en el pecho. Y entre todos los deseos que cargué en secreto, había uno que me acompañó por años: ver a mi hija Jimena vestida de novia, caminando hacia el altar, con flores en las manos y brillo en los ojos. Soñaba con ese día como quien espera un milagro. Aquel domingo de noviembre, como en tantos otros, mi nieto Iván, de 17 años, vino a visitarme. Es hijo único de Jimena, y a pesar de los años y la distancia que creció entre mi hija y yo, Iván siempre mantuvo una relación dulce conmigo. Traía pan dulce de la panadería, se sentaba en el sofá y escuchaba mis historias de cuando era joven, aunque fingiera no importarle. Pero ese día, algo era diferente. Llegó con un semblante extraño, medio cerrado, los ojos clavados en el celular. Yo, por mi parte, estaba emocionada. Había sacado del armario el vestido azul marino, ese de encaje delicado que mandé hacer a medida para el gran día de mi hija. Lo colgué con tanto cuidado, como si fuera un tesoro. Era el vestido que usaría en la boda de Jimena. Iván, le dije con una sonrisa, estoy tan ansiosa por ver a tu mamá vestida de blanco. Será el día más hermoso de nuestra vida. Él me miró. Aquella mirada. Un silencio que duró unos segundos, como si buscara palabras que no lastimaran. Pero falló. Abuela, ¿te volviste loca? Soltó, con la frialdad de quien ya no tenía paciencia. La boda fue ayer. No entendí. Me quedé quieta. El vestido se resbaló de mis manos. ¿Cómo que fue ayer? Mamá decidió invitar solo a la gente importante, continuó, como si no dijera nada grave. Fue algo íntimo. Solo los más cercanos. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Me faltó el aire. Todo giraba. Mis manos temblaban, mi corazón latía descontrolado, y el silencio entre nosotros solo aumentaba mi desesperación. Debe haber sido un error, murmuré, casi sin voz. Hablé con Jimena la semana pasada, me dijo que estaba resolviendo los últimos detalles. Iván cruzó los brazos, recostado en el sofá, con una expresión indiferente. Mintió. Quería evitar drama. Dijo que si te enterabas, querrías aparecer, llorar, causar escándalo, y no quería eso. Cada palabra dolía como un clavo empujado lentamente en el corazón. La mujer que cargué en mi vientre, alimenté con lo que no tenía, que crié con noches sin dormir y dedos callosos en la máquina de coser, me había dejado fuera del momento más importante de su vida. ¿Fue una boda bonita? Pregunté, ni sé por qué. Parte de mí quería saber, la otra solo quería despertar de esa pesadilla. Claro que sí. Un salón elegante en el centro histórico. Vista al acueducto. Música en vivo. El vestido de mi mamá parecía de princesa. Dicen que costó más de 100,000 pesos. 100,000 pesos. Más de lo que gané en 6 meses cosiendo. Más de lo que gasté en toda la reforma de mi casa hace 5 años. Iván hablaba como si narrara una película en la que yo no tenía parte. Y tal vez no la tenía. Describió a los 150 invitados, las flores blancas importadas, la comida francesa. La vida perfecta de la que ya no formaba parte. ¿Tu madre mencionó mi nombre alguna vez? Mi voz era un hilo. Dijo que ahora quiere comenzar una nueva etapa. Con personas que sumen a su nueva vida. Personas que sumen. Me quedé sentada, mirando el marco de la estantería donde Jimena, de 8 años, aparecía vestida de angelito, sonriendo con los dientes torcidos. Recordaba esa noche. Tenía miedo de dormir sola y pasé horas acostada a su lado, cantando en voz baja una canción que mi madre me cantaba. Fui todo para ella. Todo. Y ahora era nada. Me levanté despacio, recogí el vestido azul del suelo y lo colgué de nuevo. Miré a Iván con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. Puedes irte, mijo. Necesito estar sola. No dijo nada. Tomó el celular y se fue. Cuando la puerta se cerró,
me arrodillé en el suelo de la sala, y allí me quedé por horas, con la mirada perdida, el corazón roto y un grito atrapado que no sabía cómo salir. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Fui a la cocina, preparé un café que no tomé. Abrí los cajones, revisé las cuentas, los talonarios de cheques viejos. Y encontré, en el fondo, un cuaderno donde durante años anoté mis planes, mis pequeños sueños. Ver a Jimena casarse, decía, en letras firmes y antiguas. Tomé el teléfono y llamé a una amiga de la infancia, doña Matilde, que aún vivía en la ciudad vecina. Necesito un favor. ¿Conoces a algún notario de confianza? Sí, comadre. El hijo de don Eladio es notario, trabaja aquí en San Miguel. ¿Por qué? Porque necesito hacer unos cambios. Urgentes. A la mañana siguiente, me puse mi mejor ropa, me recogí el pelo y caminé firme hasta la parada del autobús. Ya no era solo una madre herida. Era una mujer que había decidido levantarse. Frente al espejo, me ajusté los aretes que me regaló mi madre cuando me casé. Me miré, y por primera vez en mucho tiempo, vi a alguien fuerte. Si me borraste de tu historia, Jimena, entonces voy a reescribir la mía. Al día siguiente, el cielo estaba nublado y el viento soplaba seco, de esos que parecen empujarte hacia adelante, aunque no quieras moverte. Tomé mi chal, mi bolso negro de asa gastada y caminé hasta la parada de taxis. No le dije a nadie. Ni a Matilde, que me ayudó a encontrar al notario el día anterior. Esa visita, necesitaba hacerla sola. Temblaba por dentro, pero mi rostro estaba firme. Como si cada paso que daba hacia la casa de Jimena enterrara un pedazo más de la hija que una vez creí conocer. El condominio era de esos que parecen otra ciudad, muros altos, vigilancia armada, aceras limpias como un hospital. El taxista me miró por el retrovisor con cierto recelo cuando me detuve frente al portón y pedí bajar. Toqué el timbre y dije mi nombre. Señora Márquez, un momento, respondió la voz de la portería. Pasaron unos 3 minutos. Tiempo suficiente para recordar las noches en que Jimena dormía agarrada a mi delantal por miedo a los truenos. La puerta de la casa se abrió y allí estaba ella, impecable como si hubiera salido de una revista, el pelo recogido en un moño perfecto, bata beige de seda, rostro sin emoción. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano?», dijo con un tono que mezclaba irritación y desprecio. «Hay muchas preguntas mejores que esa, Jimena», respondí sin pestañear. Ella dio un suspiro teatral y me abrió paso a regañadientes. Entré. La casa era hermosa, no podía mentir. Clara, amplia, decorada con muebles modernos y piezas de diseño. Pero era como una sala de espera de hospital privado, bonita, pero fría. Jimena se sentó en un sofá blanco de cuero y cruzó las piernas con elegancia. «Bueno, mamá. ¿A qué viniste?» «Tengo poco tiempo, voy a almorzar con una amiga de la fundación». La miré como quien mira a un extraño. «Vine porque merezco respuestas. Porque no soy un fantasma». Ella desvió la mirada. Tomó el celular, revisó rápidamente las notificaciones y luego dijo: «Sé que estás molesta. Pero necesitas entender que fue mejor así». «¿Mejor para quién, Jimena? ¿Para que no sientas vergüenza de la madre que tienes?». Me miró de reojo. «No es sobre vergüenza. Es sobre adecuación. Tomás viene de una familia tradicional. Ellos tienen estándares, círculos cerrados. ¿Y yo qué soy? ¿Un defecto en tu biografía?». «No es eso», dijo mientras se arreglaba las uñas pintadas en rosa pálido. «Pero hablas alto. Tu casa está en un barrio viejo. Tienes un modo sencillo. Y mi vida ahora exige otro tipo de ambiente, otra imagen». Escuchar eso fue como una bofetada. Pero no lloré. Ya no. ¿Sabes qué exige otra imagen, Jimena? El respeto. ¿Y eso lo dejaste atrás? Entonces dejó el celular y me miró directamente a los ojos, por primera vez. «Siempre fuiste muy dramática, mamá. Siempre exageraste todo. Siempre quisiste estar en el centro». ¿Dramática? ¿Sabes cuántas veces dejé de comer para darte comida? ¿Cuántas veces cosí hasta sangrar los dedos para pagar tu universidad? ¿Llamarías a eso drama o amor?
Ella desvió la mirada. El silencio en esa sala estaba lleno de astillas. Solo quiero una vida mejor, mamá. Nada más. ¿Y qué parte de nuestra vida no fue digna? La parte en que me atrapabas con culpa y expectativas. La parte en que siempre me recordabas que todo lo que tengo se lo debo a ti. Pero es verdad. Sí, pero me ahogaba. En ese momento, entendí que no solo había egoísmo en su decisión. También había resentimiento. Algo que tal vez creció oculto en los años en que solo pude ser madre, y no amiga. Me levanté del sofá con la respiración agitada. Tienes todo el derecho de querer una vida nueva, Jimena. Pero no de borrarme de tu historia. No de mentir, excluirme, humillarme. Ella también se levantó. No te humillé. Solo tomé decisiones. Y yo también. ¿Qué quieres decir? Que ya cambié mi testamento. Su rostro palideció. La primera grieta. ¿Cómo así? La casa que sería tuya, ya no lo es. El fondo de jubilación, tampoco. Mamá, estás bromeando. Estoy muy seria. Se pasó la mano por el rostro. Por primera vez, perdió la compostura. ¿Vas a tirar todo por un malentendido? ¿Malentendido? Planeaste una boda entera, invitaste a 150 personas y me dejaste fuera. Eso no fue impulso. Fue cálculo. Jimena caminaba de un lado a otro de la sala. La observaba. Estaba tensa, confusa, tal vez asustada. Mamá, escucha. Siempre fuiste la persona más importante de mi vida. Pero ahora todo cambió. Tengo otras responsabilidades. No me vengas con discursos. No me quieres cerca porque te avergüenza la madre que tuviste. Se sentó de nuevo, cruzó los brazos. Tomás nunca te conoció. Y yo, dije algunas cosas sobre ti para facilitarlo. ¿Qué tipo de cosas? Vaciló. Que eras rígida. Que no me dejabas salir. Que eras posesiva. Mentiras. Verdades distorsionadas. Hiciste eso para parecer víctima. No respondió. Miré a mi alrededor. La sala parecía aún más fría. La mujer frente a mí ya no era mi hija. Era una extraña vestida con la piel de quien di a luz. Jimena, esto es una ruptura. Una definitiva. Estás exagerando otra vez. Seguimos siendo madre e hija. No. Madre e hija son lazos de verdad. Esto aquí se convirtió en apariencia. Se quedó callada. Por dentro, estaba destrozada. Pero por fuera, mi cuerpo parecía de piedra. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Ella no se movió. Sabes, Jimena, todavía te amo. Pero no puedo permitir que me lastimes más. Se quedó allí, como una niña pillada en su error. Adiós, mamá. Salí sin mirar atrás. Y cuando llegué a la calle, respiré hondo. El cielo, que antes parecía gris, ahora dejaba ver espacios entre las nubes. Sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Pasaron 2 días desde aquella conversación amarga. No comí bien, no dormí bien, pero tampoco lloré. Lo que había dentro de mí ya no era tristeza. Era algo más silencioso y corrosivo, decepción. Y en medio de eso, había una pregunta que no salía de mi cabeza: ¿en qué momento mi hija se convirtió en alguien capaz de borrarme de su propia vida? Estaba sentada en la mesa de la cocina, organizando papeles viejos, tratando de entender cómo habíamos llegado ahí, cuando escuché golpes en la puerta. Era Iván. Esta vez, no llevaba el uniforme del colegio, ni ese aire distraído que solía tener. Entró despacio, sosteniendo una mochila negra y con los ojos rojos. Abuela, dijo con voz baja, necesito hablar contigo. Le indiqué que se sentara. Dudó, miró alrededor como si esperara encontrar a alguien más. Estoy solo, aseguré. Entonces habla, mijo. Apoyó los codos en la mesa, respiró hondo y se pasó la mano por el pelo. Parecía luchar con sus propias palabras. ¿Recuerdas cuando el abuelo Esteban murió? Asentí. Fue el momento más difícil de mi vida.
Jimena acababa de terminar la universidad, y yo estaba emocionalmente destruida. Ella se encargó de todo: velatorio, documentos, banco, notaría. Estaba tan frágil que acepté sin cuestionar. Hay algo que mamá nunca te contó. Mi cuerpo se heló. ¿Qué fue? Iván abrió la mochila y sacó una carpeta marrón. La puso sobre la mesa y la empujó hacia mí. Cuando tenía 12 años, encontré estos papeles en el cajón de su escritorio. En ese momento, no entendí. Pero después, con el tiempo, conecté los puntos. Abrí la carpeta. Los documentos estaban amarillentos, pero legibles. Uno de ellos era de una cuenta de inversiones a nombre de mi esposo. Una cuenta de la que nunca supe. ¿El abuelo guardaba dinero escondido? Sí, dijo Iván con tristeza, depositaba lo que ganaba en trabajos extras. Vigilancia nocturna, reparaciones en el club, clases de refuerzo en el centro comunitario. Quería hacerme una sorpresa, murmuré, sintiendo que se me cerraba la garganta. Exactamente. Para cuando se jubilaran. Mis manos temblaban al leer el saldo final de la cuenta: 428,000 pesos. Una suma que podría haber cambiado nuestra vida. Una suma que desapareció. Mamá usó ese dinero. Pagó la entrada de su primer apartamento. Liquidó los préstamos de la universidad. Y cuando preguntaste, dijo que no había herencia. Sentí náuseas. Apoyé las manos en la mesa para no caerme. Me robó. Y hay más. Levanté la mirada. El año pasado, mamá me hizo firmar unos papeles. Dijo que era para el impuesto sobre la renta. Pero ahora veo que era más que eso. Sacó otro paquete de papeles de la mochila. Eran formularios de transferencia de titularidad de bienes. Y entre ellos, un documento que me declaraba incapaz de manejar finanzas complejas por mi edad. Esto es una locura. Exclamé. No lo es. Es un plan. Ella se estaba preparando para tomar todo. La casa, el dinero del fondo de pensión y hasta la cuenta del tío Alonso, ese hermano de papá que murió sin hijos. Él me dejó todo a mí. Lo sé. Y ella quería pasar ese dinero a mi nombre, con ella como responsable legal hasta que cumpliera 21. Pero, ¿por qué haría esto ahora? Iván bajó la mirada. Porque dijo que, después de tener el control total del dinero, te metería en un asilo. El silencio que cayó en la cocina fue pesado. Un silencio de horror. Dijo que sería mejor para ti. Pero yo sé que no era por eso. Era porque ya no te necesitaba. Me cubrí el rostro con las manos. Todo mi cuerpo temblaba. Esa era mi hija. La niña que cargaba en la espalda hasta la escuela cuando estaba enferma. Iván, ¿estás seguro de todo esto? Lo estoy. Y tengo pruebas. Grabé una conversación. Tomó el celular y reprodujo un audio. Era la voz de Jimena, inconfundible. Mi madre no se dará cuenta de nada. Ya anda medio olvidadiza. Con el informe del médico, puedo solicitar la curatela. Después solo hay que resolver lo del banco. Será lo mejor para ella. No estoy enferma. Grité. No tengo ningún problema de memoria. Iván me tomó la mano. Lo sé. Por eso estoy aquí. Necesitas protegerte, abuela. Cerré los ojos por un momento. Toda mi historia con Jimena pasaba como una película. Los cumpleaños, las noches de fiebre, los ensayos escolares, los regalos baratos envueltos en cinta de periódico. ¿Nada de eso valió? ¿Y si ella sigue con este plan? Pregunté con voz débil. Entonces tenemos que adelantarnos. Necesitamos un abogado. ¿Y tú, estás dispuesto a testificar? Sí. Contra mi madre, si es necesario. Será difícil para ti. Más difícil es verte siendo engañada. Me levanté de la silla. Miré alrededor de la cocina, esa que tantas veces acogió a Jimena después de peleas, frustraciones, amores perdidos. Ya no había espacio para ilusiones. Abrí un cajón y saqué una caja pequeña donde guardaba los documentos importantes. Cédula, acta de matrimonio, comprobantes de jubilación, escritura de la casa,
la carta del tío Alonso donde decía que me dejaba todo. Los puse sobre la mesa, respiré hondo y miré a mi nieto. Vamos a buscar justicia, Iván. Esa misma tarde, llamamos a la licenciada Roberta Mesa, una abogada conocida por su trabajo en casos de abuso familiar y fraude contra ancianos. Concertamos una reunión para el día siguiente. Pasé la noche en vela. Pero esta vez, sin llorar. Estaba alerta. El plan de Jimena era demasiado cruel para quedar impune. Y yo, ya no sería la mujer callada, doblada por el dolor. Sería voz. Sería denuncia. Sería justicia. Llegué a la oficina de la licenciada Roberta Mesa a las 9 en punto de la mañana siguiente. Iván estaba conmigo, firme como una roca, aunque sus hombros pesaban por todo lo que estaba por suceder. El edificio estaba en el centro de Querétaro, y solo al pasar por la recepción elegante, con mármol en el suelo y olor a café fresco, ya se notaba que la mujer allí dentro no era cualquier abogada. Nos recibió una secretaria que nos llevó a una sala con paredes de madera oscura, estantes llenos de libros de derecho y certificados enmarcados. Roberta, con gafas rectangulares y mirada aguda, se levantó para saludarnos con firmeza. Señora Márquez, Iván, bienvenidos. Pueden sentarse. Le entregué los documentos que teníamos, grabaciones, copias de los formularios de interdicción, los papeles de la cuenta de mi difunto esposo y los documentos de la herencia de mi cuñado Alonso. Roberta los revisó con atención, anotando palabra por palabra, detalle por detalle. Lo que su hija está haciendo es extremadamente grave, dijo sin rodeos. Además de fraude patrimonial, hay elementos claros de abuso contra persona mayor, intento de curatela indebida y desvío de herencia. Respiré hondo. Era extraño escuchar eso de alguien ajeno. Era como si mi dolor recibiera un sello oficial. Puedo presentar 2 acciones inmediatas, continuó. Una penal y otra civil. Y si conseguimos los testigos adecuados, hay posibilidad de daños morales y reversión de todo el patrimonio obtenido ilegalmente. ¿Eso incluye el dinero de mi esposo? Sí. Y con intereses. Puede llegar fácilmente a más de 600,000 pesos. Iván se puso tenso en la silla. Mamá puede ir a la cárcel por esto, ¿verdad? Sí, respondió Roberta. La pena por fraude con premeditación y abuso contra persona mayor puede ser de 2 a 5 años. Quedamos en silencio unos segundos. Era real. Mi hija podía ir a prisión. Licenciada, dije en voz baja, no lo hago por venganza. Y por eso va a ganar, señora. Quien busca justicia, no se esconde detrás del odio. Nos despedimos con las acciones en marcha y una citación formal en preparación para entregársela a Jimena. Pero antes de cualquier audiencia, Tomás, su esposo, necesitaría saber la verdad. Roberta insistió en contactarlo. La versión de su hija se derrumbará cuando su familia descubra quién es realmente. A la mañana siguiente, Tomás me llamó. Señora Márquez, ¿podemos vernos? Necesito escuchar su versión. Quedamos en la oficina de la abogada. Llegó puntual, con camisa azul clara, un poco pálido. Nos saludamos con frialdad respetuosa. Roberta comenzó la reunión con serenidad. Señor Torres, gracias por venir. Antes de nada, todo lo dicho aquí queda registrado, con su consentimiento. Asintió. Quiero saber por qué Jimena nunca me dejó conocerla. ¿Por qué decía que era peligroso mantenerla cerca? Porque construyó una mentira, respondí con calma. Y las mentiras no combinan con testigos vivos. Le entregamos los documentos y las grabaciones. Tomás escuchó todo con las manos entrelazadas y la mandíbula apretada. Cuando la voz de Jimena salió diciendo que yo era una mujer inestable, que bebía a escondidas y que la golpeaba con sandalias cuando era pequeña, cerró los ojos y negó con la cabeza. Dios mío. Esa soy yo, Tomás. La mujer que crió a Jimena con costuras y sopas de frijoles. La mujer que vendía bocadillos en la puerta de la escuela para pagar sus clases de refuerzo. Se levantó de la silla, caminó hasta la ventana y se quedó allí. Le presté 50,000 pesos para terapia, porque creí que había sido abusada. Los usó para redecorar la casa y comprar un auto nuevo. Tomás se volvió, furioso. ¿Y qué quiere ahora? Justicia. No quiero su castigo. Quiero que sepa con quién se casó.
Se pasó la mano por el rostro, visiblemente afectado. Hablaré con ella. Esto lo cambia todo. Tomás tuvo oportunidades de buscarme, de disculparse. Prefirió borrarme. ¿Y qué piensa hacer? Roberta respondió por mí. Presentaremos las acciones. La señora Márquez ya no es vista como parte de la familia. Entonces, su hija no puede seguir beneficiándose de los frutos de la sangre que rechazó. Asintió. Caerá. Cosechará lo que sembró, completé. Nos despedimos con un apretón de manos firme. Mientras Tomás salía de la oficina, noté algo en sus ojos. No era solo vergüenza. Era decepción profunda. 3 semanas después, recibimos la notificación del juez aceptando la demanda civil y penal. Los documentos de la curatela fueron anulados preventivamente. La cuenta heredada del tío Alonso fue congelada. ¿Y el dinero que usó de mi esposo? Se iniciaría una auditoría. Jimena intentó contactarme. Envió un mensaje breve: «Mamá, ¿qué estás haciendo?». No respondí. 2 días después, recibí una llamada inesperada de la señora Dolores Torres, suegra de Jimena. «Señora Márquez, soy Dolores. Buenas tardes. Ahora entiendo por qué nunca nos presentó. Quiero pedirle perdón por haber creído esas historias. No era su obligación dudar de su nuera. La mentira tiene patas cortas. Y la de Jimena ya se cayó. Me contó que Tomás pidió el divorcio. La sacó de la fundación, canceló las tarjetas y exigió la devolución de los 50,000 pesos. Está desesperada», dijo Dolores. «Pero no podemos ayudarla. Ahora tendrá que caminar con sus propios pies. ¿Quiere que le diga que hablé con usted?». «No hace falta. Lo sentirá». Esa noche, me senté en mi balcón y miré al cielo. No había victoria en lo ocurrido. Había verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, ella estaba de mi lado. El teléfono sonó por 10ª vez ese día. No contesté. Era Jimena. Desde que Tomás presentó la demanda de divorcio y los periódicos locales empezaron a mencionar discretamente el escándalo de fraude familiar y desvío de herencia, no dejaba de llamar. Dejaba mensajes largos en WhatsApp, alternando disculpas, acusaciones veladas y amenazas emocionales. «No tienes idea de lo que me estás haciendo», escribió en uno. «Estás arruinando mi vida», en otro. «Pero el peor fue, si sigues así, acabarás sola, como siempre temiste». Lo que no entendía es que ya había estado sola, y sobreviví. Pero lo que pasó ese miércoles fue algo para lo que ni yo estaba preparada. Iván llegó con el rostro demacrado, los ojos hundidos. Entró en silencio y se sentó en la silla de la cocina, mirando fijamente el azulejo roto del suelo. «Abuela, tengo algo que decirte». Mi corazón se aceleró. Conocía ese tono. Ese silencio antes de la tormenta. «¿Qué pasó, mi amor?». Vaciló. «Mamá, no terminó. Está yendo más lejos». «¿Cómo así?». «Fue al médico que te atendió el año pasado. Dijo que tienes problemas de memoria. Intentó convencer al doctor Martínez Alvarado de firmar un informe falso de demencia incipiente. No, eso no puede ser cierto. Yo mismo fui». El médico se negó. Dijo que jamás haría eso. «Pero lo intentó, abuela. Intentó declararte mentalmente incapaz por 2ª vez». Sentí náuseas y corrí al baño. Me apoyé en el lavabo por largos minutos, luchando contra las ganas de vomitar. Eso era más que una hija queriendo distancia. Era una hija intentando borrarme de la vida legal, financiera y familiar. «No es posible», murmuré. «Me está matando en vida». Cuando volví a la cocina, Iván estaba de pie, caminando de un lado a otro. «Hay más. Y necesitas saberlo ahora». Asentí. «Está intentando transferir los bienes del tío Alonso a una cuenta en el extranjero. Una cuenta a nombre de una amiga suya». «¿Está desviando todo?». «Sí. Usando documentos que falsificó con tu firma antigua». Me senté con las piernas temblorosas. Ya no era solo traición. Era crimen organizado. «Tengo pruebas, abuela. Los correos, los mensajes con instrucciones».
Accedí a su computadora a escondidas. ¿Por qué haces esto, Iván? ¿No temes que ella también te rechace? Ya lo hizo, abuela. Cuando se dio cuenta de que no podía manipularme, dejó de verme como hijo. Me levanté. Tomé un sobre y puse dentro todos los documentos que Iván trajo. Lo miré. Mañana mismo vamos a la oficina de la licenciada Roberta. Esto debe agregarse a la demanda. Hay algo más. ¿Qué? ¿Recuerdas el seguro de vida que el abuelo Esteban hizo antes de morir? Claro, me dijo que tenía uno, pero Jimena se encargó de todo. Nunca vi ese dinero. Nunca lo viste porque te quitó como beneficiaria. Puso su nombre, falsificando documentos. El suelo desapareció. Mis manos temblaban. Miré el retrato de Esteban en la estantería. Ese hombre sonriente de bigote bien recortado y ojos bondadosos. Robó el último regalo de su padre. Abuela, ¿quieres parar todo esto? Aún puedes. No. No pararé. Aunque vaya a prisión. Aunque así sea. Porque necesita aprender que el mal que se hace regresa. Y porque no puedo permitir que siga destruyendo la memoria de quienes ya no están. Al día siguiente, le presentamos todo a la licenciada Roberta. Escuchó en silencio, revisando cada papel. Con esta nueva documentación, podemos pedir embargo de bienes, allanamiento y aumento de la pena. Hazlo todo. Sin piedad. ¿Está preparada para enfrentarla en el tribunal? Lo estoy. ¿Y si llora en la corte? Será la primera vez que llore por las consecuencias, no por manipulación. 3 semanas después, recibí la citación para la primera audiencia. La noticia se esparció rápido. Algunos amigos de la vecindad me llamaron sorprendidos. Otros, en secreto, decían, siempre tuvo aires de superioridad, pero nunca pensé que fuera capaz de esto. El juicio sería a puerta cerrada, por tratarse de un caso que involucraba bienes heredados y personas mayores. Cuando entré a la sala, vi a Jimena sentada al frente, junto a un abogado joven de aire arrogante. Me miró 2 segundos. Luego desvió la vista. Iván se sentó a mi lado. Entró la jueza. Se abrieron los procesos. Se leyeron las acusaciones en voz alta. Los documentos se proyectaron en una pantalla. Y, por primera vez, las mentiras empezaron a derrumbarse. Cuando se reprodujo la grabación de Jimena diciendo, ella no recuerda las cosas, será fácil conseguir la curatela, todos los ojos se volvieron hacia ella. La jueza preguntó si era su voz. Dudó. Dijo que sí, pero que fue sacado de contexto. Roberta se levantó con elegancia y presentó todos los correos, mensajes y transferencias a la cuenta en el extranjero. Jimena empezó a sudar. Al final de la sesión, Tomás fue llamado como testigo. Confirmó que había prestado dinero creyendo en las historias de trauma y que se sintió engañado. La jueza miró directamente a Jimena y dijo: no solo se apropió de bienes que no eran suyos, sino que atentó contra la dignidad de su propia madre. Silencio. El tribunal tomará medidas cautelares de inmediato. Queda prohibida de realizar movimientos bancarios, vender propiedades o contactar directamente a la demandante. Jimena se levantó de golpe. Esto es una locura. Ella es mi madre. La jueza golpeó el martillo. Precisamente por eso su conducta es aún más grave. Salí de la sala sin mirar atrás. Cuando llegué a la puerta, escuché su voz. Mamá, por favor. Me detuve un segundo. Pero no me volví. Tuviste muchas oportunidades, dije. Y desperdiciaste todas. Esa noche, lloré. No de tristeza. Lloré porque eso fue el funeral de la imagen que guardaba de mi hija. Esa niña ya no existía. Y la mujer que quedó, no la reconocía. Pero, incluso en medio del dolor, sentí paz. Porque, por primera vez, me estaba protegiendo de verdad. 6 meses después de la audiencia, mi vida había cambiado por completo. Vendí la casa donde viví más de 40 años. No fue fácil. Cada rincón guardaba recuerdos de navidades, cumpleaños, abrazos en el pasillo después de una pelea, el olor del estofado que a Jimena le encantaba de niña.
Pero entendí que quedarme ahí era como vivir en el museo de alguien que dejó de existir. Con la ayuda de Iván, encontré un apartamento pequeño, con balcón y vista a la Plaza de San Joaquín, en Aguascalientes. Era un barrio sencillo, tranquilo, donde nadie me conocía ni me señalaba como la madre de la abogada famosa que cayó en desgracia. Aquí, solo era Elena, una señora que regaba sus plantas, iba al mercado y hacía ganchillo los domingos. Iván me visitaba todos los sábados. Traía pan de queso, flores y una nueva historia. Estaba más maduro, más hombre, más liviano. Era como si, al elegir quedarse a mi lado, también se hubiera liberado de algo que lo lastimaba. Ese sábado, llegó con un sobre en las manos y una mirada extraña. Abuela, los papeles del divorcio de mamá se finalizaron ayer. Me senté despacio en el sillón. Sabía que ese día llegaría, pero igual dolió. Todavía dolía pensar que mi hija ahora era una extraña. ¿Y cómo está? Suspiró. Mal. Tomás se quedó con la casa. Tuvo que vender el auto, empeñar las joyas y devolver los 50,000 pesos de la terapia, que nunca existió. El juez también ordenó que devolviera los 428,000 pesos de la cuenta del abuelo. Con intereses, fueron más de 630,000. Ahora vive en un apartamento diminuto en la zona norte y trabaja como recepcionista en una clínica dental. Asentí en silencio. No sentí placer al saber de su caída. Sentí alivio. No porque sufriera, sino porque se hizo justicia. Pregunta por ti. Constantemente. ¿Y qué le dices? Que estás bien. Y que no quieres contacto. Es verdad, Iván. Asintió con los ojos húmedos. Lo entiendo, abuela. Pero, a veces me da pena. Pena es diferente a culpa, hijo. Y se puede sentir pena por alguien sin abrirle la puerta para que nos destruya otra vez. Me levanté y fui a la cocina a preparar café. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré por la ventana y vi a unos niños jugando en la plaza. Corrían, reían, se caían y se levantaban. Me quedé ahí, hipnotizada, hasta que Iván me llamó. Abuela, ¿sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Que te veo más feliz ahora que en los últimos años. Sonreí con dulzura. Tenía razón. Era verdad. Sin el peso de intentar complacer a Jimena, sin el dolor de ser invisible, me había redescubierto. Empecé clases de pintura en el centro comunitario. Hice amigas que me invitaban a jugar lotería. Y, una vez por semana, salía a caminar con don Ernesto, un viudo amable que conocí en la biblioteca. No era romance, era compañía, y eso me bastaba. Ayer hice algo que no había podido, confesé. ¿Qué? Visité la tumba de tu abuelo. Fui a San Luis y llevé flores. Blancas, como le gustaban. Y le conté todo. Del dinero, de la traición de Jimena, de la justicia. Le dije que recuperé lo que era nuestro, y que ahora está a tu nombre. ¿Y cómo te sentiste? En paz. Pero también pedí perdón. ¿Perdón? Por no ver antes el veneno que crecía en ella. Por creer que el amor bastaba. Por no luchar antes. Iván me abrazó. Fuerte. Largo. Y en ese abrazo sentí que él, aunque fuera mi nieto, llevaba algo que Jimena nunca tuvo, gratitud. Abuela, ¿sabes qué me dijo mamá la última vez? ¿Qué? Que ahora entiende por qué la sacaste del testamento. Dijo que, en tu lugar, haría lo mismo. Me quedé callada. Eso me tocó de un modo extraño. No era arrepentimiento. Pero quizá era el inicio de alguna conciencia. ¿Y cómo te sentiste con eso? Triste por ella. Pero no culpable. Ella eligió su camino. Yo elegí el mío. Y el mío es contigo. Esa noche, después de que Iván se fue, me senté en el balcón con una taza de té de manzanilla y el alma en silencio. Era una noche cálida, con viento suave y cielo despejado. El tipo de noche que no extrañas hasta que te das cuenta de que ya no vives con miedo. Mi celular sonó. Un número desconocido. ¿Aló? Señora Márquez, habla Tomás Torres. Me enderecé en la silla. Era el exmarido de mi hija.
No hablábamos desde el tribunal. Buenas noches, Tomás. Llamo porque quería que supiera que Jimena me contó la verdad. Todo. Silencio. La verdad sobre la boda, el dinero, las mentiras sobre usted. Y solo quería disculparme. Por creerle. Por no buscar escuchar su versión. Tomás, no había forma de que lo supieras. Ella fue convincente. Muy convincente. Aún así, siento vergüenza. De haber ayudado a mantener esa farsa. ¿Y cómo está ella? Empezó terapia. De verdad ahora. Creo que por fin está entendiendo lo que perdió. Ojalá encuentre paz. Hizo una larga pausa antes de preguntar. ¿Y usted, la encontró? Miré a mi alrededor. Mi pequeño apartamento, lleno de plantas, colores suaves, fotos mías con Iván, sonrisas genuinas, y ninguna imagen de Jimena. Sí. La encontré. Me alegro. Se lo merece. Colgué con un nudo en la garganta. No de dolor, sino de liberación. La semana siguiente, guardé la última foto que quedaba de Jimena en la cómoda. Era ella, a los 5 años, con sombrero rojo y mejillas manchadas de helado. Sonreía a la cámara como si el mundo fuera simple. No la tiré. Pero tampoco la dejé a la vista. Algunos recuerdos deben guardarse en cajas. No por rencor, sino por respeto a lo que una vez existió y ya no puede ser. Hoy, cuando paso por la plaza y veo madres con sus hijas, siento algo que no sé explicar bien. No es envidia. Es una nostalgia que ya no duele. Lo que viví con Jimena fue real. Pero lo que ella se convirtió también lo es. Y elegí no vivir más en el pasado. Porque quien se alimenta solo de lo que perdió, nunca reconocerá lo que aún tiene. Al final, perdí una hija. Pero me encontré a mí misma. Y a veces, renacer duele más que morir, pero es el único camino para vivir de verdad. Pasaron los meses, y con ellos llegó una calma que no esperaba. Las acciones legales siguieron su curso, pero ya no eran el centro de mis días. Aprendí a llenar las horas con pequeños placeres, el olor del café recién hecho, las charlas con mis vecinas, las cartas semanales que Iván me enviaba desde la universidad. Una tarde, mientras regaba mis geranios, sonó el timbre. Era el cartero con un paquete. Dentro había un libro, Las cicatrices no duelen al sanar, y una nota. Abuela, pensé que te gustaría. A mí me ayudó. Te quiero. Iván. Lo abrí por la primera página y encontré una dedicatoria. Para la mujer más fuerte que conozco. Tu historia no termina aquí. Sonreí. Tal vez tenía razón. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, así sabré hasta dónde llegó mi historia.